Hoy vamos a continuar con la porción que hemos venido entendiendo conforme a la enseñanza que Dios nos está regalando. ¿Cómo llama esta serie, amados? El Sermón del Monte. Y qué bonito cuando usted se va siempre conforme a la palabra, porque no hay pérdida. Quiere decir que vamos a poder ser edificados conforme a la palabra del Señor. Ahora, venimos hablando de un tema tan importante. Recordemos que el Sermón del Monte contiene muchas enseñanzas que el Señor Jesús dio en ese momento, donde Él allí se dirigió a sus discípulos y a la gente que había, pero ante todo le decía, es importante recordar que estos son los estatutos del reino. ¿Cuántos pertenecen aquí al reino de los cielos, al reino de Dios? Entonces estos estatutos son para usted y son para mí, ¿de acuerdo? Así es como usted y yo debemos comportarnos en esta tierra, en esta vida. Y el Señor habló, y estamos en este momento repasando todos. ¿Cuántos son los capítulos que comprenden el Sermón del Monte, amados? ¿Cuántos? Amén. Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿de acuerdo? Qué bueno que usted en su devocional pueda pedirles al Señor dirección y conforme a lo que Dios nos está mostrando, poder, por supuesto, afianzar más los principios que Dios nos enseña. Permítame hacer un recuento rápidamente para continuar con la enseñanza que traíamos. Los discípulos veían al Señor. Y ellos veían al Señor que mientras ellos dormían, el Señor salía y se retiraba. ¿Para qué? Para orar, dice la palabra de Dios. Dice que el Señor se iba a los montes para orar. Dice que el Señor se iba al desierto para orar. Y pasaba tiempo con su Padre. Entonces los discípulos no eran ajenos a lo que estaba sucediendo. No pasaban por alto eso. Y entonces le dicen al Señor, un discípulo le dice al Señor, Señor, yo quiero eso, parafraseando, yo quiero eso de orar, enséñame a orar, enséñanos a orar. Por eso lo que usted y yo estamos recibiendo ahora es precisamente porque ese discípulo, junto a los demás, pero dice la palabra que ese discípulo le preguntó al Señor y entonces el Señor nos enseñó, nos dejó un modelo de oración. Y hemos hablado que ese modelo de oración no es para estar repitiendo como los loros. Los loros repiten bastante, ¿no? Todo lo que aprenden por ahí van diciendo, no. Y eso es lo que hoy en día la humanidad está precisamente equivocada, que creen que con decir un Padre Nuestro, con eso quedamos todo bien, ya. No, Dios nos está enseñando a través del Padre Nuestro, como lo estamos viendo, cuál es la connotación que tiene el Padre Nuestro, que no podemos estar diciendo cosas por decir, ni que cuántos Padres Nuestros y cuántas cosas. Esos son cosas que no agradan al Señor, como lo hemos visto en la palabra. Entonces, amado, vaya conmigo a la palabra, vaya un momentico a Lucas capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1 al versículo 4, por favor. Amén. Hoy tenemos el asistente, qué bueno. Pero Lucas capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1 al 4, por favor. Jesús y la oración, capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo. Ahí está. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Orando, mire, orando. Y entonces ahí dice, un discípulo, dice la palabra de Dios. Siga, por favor, amado. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos, y los que nos deben, A todos los que nos deben. y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gracias, amado. Y ya habíamos avanzado entonces la semana pasada, y habíamos avanzado para ir comprendiendo todo lo que el Señor nos habla acerca de Jesús y la oración. Rápidamente, ¿qué es lo primero que Jesús enseñó, querida iglesia? ¿Recuerdan el domingo? ¿Qué es lo primero que Jesús enseñó? No todos a la vez, por favor, que no pueden escucharlos. ¿Qué fue lo primero que el Señor enseñó? Amén. Orar sin hipocresía. ¿Recuerdan? Orar sin hipocresía. ¿Por qué? El Señor hace una comparación. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Es lo primero que el Señor nos enseñó. Número 2. El Señor nos dice que oremos ¿en dónde? En la intimidad. En la intimidad. Dice que oremos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Quiere decir que el Señor me está diciendo, mira, no escuches tantos ruidos, tantas cosas que por aquí, por allí, por allá. Yo estoy haciendo esto y estoy, Padre nuestro que estás en el cielo, y estoy haciendo... No. Dios habla de intimidad. Que para cuando usted y yo vayamos a orar con el Señor, busquemos ese sitio físico, pero más que buscar lo físico, porque usted puede estar buscando lo físico, pero no estar pensando en otra cosa y estar repitiendo. No, que en ese espacio que usted tiene, usted y yo podamos tener intimidad con el Señor, tal cual somos, decirle al Señor lo que en ese momento estamos, por supuesto, viviendo para Él, viviendo para el Señor. Número 3, vimos también que debemos orar ¿con qué? ¿O sin qué? Amén. Dios te bendiga, Edward. Orar sin vanas repeticiones. Sin vanas repeticiones. Nos aprendimos algo y lo repetimos. O una palabrería, unas palabrerías que hasta nos confundimos con lo que estamos diciendo. Ampliamente lo hablamos la semana pasada. Entonces, hoy vamos a continuar, amado, con este importante tema que Dios nos permite, y vamos a continuar en el versículo En el versículo 9, por favor, si va conmigo. El 9 nos habla entonces: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y habíamos visto parte, pero quiero comenzar desde allí. Número 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Está así en su Biblia? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿en dónde? En la tierra. Mire, amados, una de las cosas que el Señor nos enseña es que debemos anhelar el reino de los cielos. Ahora, qué bueno poder interpretar que el reino de la verdad es el reino que se ha opacado en estos tiempos. El reino de la verdad es aquel que el Señor nos ha enseñado en la palabra, pero muchas veces nosotros no hemos comprendido para vivir anhelando su reino y para vivir como muestra de ese reino. A ver, hace un momento les preguntaba, ¿cuántos somos del reino del Señor? Y todos dijimos, amén. Quiere decir que usted y yo tenemos una gran responsabilidad en esta tierra. ¿Para qué? Para que el reino de Dios esté en este lugar. ¿Cuántos creen que el reino de Dios llegará a esta tierra cuando el Señor venga? Iglesia, por favor, escúcheme. ¿Cuántos creen que el reino de Dios llegará a esta tierra cuando el Señor venga? Amén. Los que se detuvieron, ¿están bien? Y no sé por qué se detuvieron.
Pero me gustaría hacerle la pregunta, ¿por qué? Si el reino de Dios está en esta tierra, amado. ¿Usted no es del reino de Dios? Entonces, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Usted y yo somos representación del reino de los cielos. Por eso, amado, es tan importante entender que cuando estamos orando al Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, quiere decir que yo estoy diciendo, Señor, en este momento yo estoy postrado, anhelando, Señor, que tu reino venga a este lugar. Pero ¿cuál es el reino? El reino es la santidad de Dios. El reino es, ya lo vamos a ver en la palabra, pero cuando yo anhelo esas características del reino, ¿cuánto necesitamos ser santos en esta tierra? ¿Y de qué santidad estoy hablando? Si yo ando acariciando el pecado, ¿seré del reino de los cielos? Si yo ando tolerando las cosas en mi vida y no haciendo las cosas como el Señor la explica o me las enseña en la palabra, ¿estaré yo trayendo el reino de Dios a esta tierra? Mire, amado, la iglesia, el reino de los cielos, debe de estar aquí en representación de su iglesia. Pero muchas iglesias que no caminan en la verdad de Dios, que andan hablando otras cosas. Mire cuánta doctrina, falsa doctrina hay. Pacte aquí para que usted tenga más dinero. Venga, traiga más y entre usted más traiga, le va a multiplicar más. Mentiras, eso no está en la palabra. El reino de Dios es claro. El reino de Dios, la palabra del Señor nos la muestra. Y cuando usted y yo decimos, venga tu reino, en nuestra oración, yo tengo que estar de rodillas ante el Señor diciéndole, Señor, gracias, gracias porque tu reino está en este lugar. Cuando tú vengas, Señor, reinarás sobre todo. Pero gracias, Señor, porque tu reino está estableciéndose en este lugar. Y usted y yo necesitamos ir y hacer ¿qué? Establecer el reino de Dios en este lugar. ¿Y cómo lo establecemos? Lo establecemos con la santidad, lo establecemos con el testimonio. Ay, este me pegó, yo le voy a pegar más, pero soy cristiano. No, al contrario, Dios me dice, ama a tu enemigo. Entonces cuando yo, en vez de actuar como normalmente lo haría, voy más bien y hablo, ay, yo recuerdo que el Señor me dice en la palabra, ama, ama. Entonces voy a amar a mi enemigo. ¿Y qué pasaría? A mi enemigo. ¿Y qué pasaría? Le digo, Dios te bendiga. Y no pago con lo mismo, y no doy lo mismo, y no hago. Y entonces, ¿qué estoy trayendo en este lugar? El reino de Dios en este lugar. Pero la iglesia, amados, se ha contaminado. La iglesia está más pendiente de otras cosas. El reino de Dios es la santidad, el arrepentimiento. Amado, ¿qué necesitamos predicar en estos tiempos? Venga el Señor. Cuidado con esto, iglesia. Esta iglesia tiene que estar muy centrada, amado, en el nombre del Señor. Lo digo con autoridad e invitándole a que usted no se deje meter cuento, amado. Pero la iglesia del Señor, Cristo Esperanza de Gloria, tiene que estar centrada en que en este tiempo usted y yo necesitamos trabajar en el arrepentimiento, amado. ¿Cuál fue la base fundamental? ¿A qué vino el Señor a esta tierra? A salvar, dice la palabra de Dios, lo que se había ¿qué? Perdido. ¿Y de qué se hablaba? Arrepiéntate, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está próxima, está pronto, amados. Pero si ahorita la iglesia del Señor habla de otras cosas, si ahora la iglesia del Señor se entretiene en eventos, en cosas musicales, ay, qué bueno esto, y el Señor en ningún lugar, ¿de qué está la iglesia? ¿De qué está en este momento representando la iglesia del Señor en este lugar? Mire, amado, el Señor, el reino de Dios no es solo futuro, también es presente. O sea, cuando el Señor venga, vendrá a reinar. Pero, amado, el Señor desde ya tiene sus representantes. Usted y yo en este lugar somos representantes del reino. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces significa que el Señor reina en cada uno de nosotros, querido hermano. Por eso usted y yo necesitamos actuar como Dios nos lo enseña en la palabra. Vaya conmigo, por favor, amado, a Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Daniel capítulo 7 y versículo 13 al 14. Por favor. ¿Quién lo puede leer, por favor? Recuerde que me gusta mucho interactuar y más cuando hay frío. Gracias, amado. Visión de las 4 bestias. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con
los muros del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Oiga, escuche, ¿a quién se le dio dominio, reino y gloria? ¿A quién? A Jesús. Mire, venga tu reino, o sea que hay un reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿dónde? En los cielos como en la tierra. Siga, amado, por favor. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Amén. Amén, amén. Ay, amado, qué bendición que usted y yo tenemos el privilegio de estar primero en la lista. Dice que toda nación y todo reino, y si usted lee más a fondo la palabra, dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A mí me encanta decir esto, querida iglesia. Mire, amado, cuando se dice que toda lengua confesará, hay mucho que dice, entonces yo me esperaré porque como toda lengua confesará, voy a hablar cuando sea mi turno. ¿Sabe? Que muchos, cuando dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará, quiere decir que cuando el Señor venga, todos se doblarán, pero allí estarán aquellos que no quisieron hacer las cosas conforme al propósito de Dios y se arrodillarán para decir, Señor, verdaderamente tú eras el Dios, perdóname, perdóname, y será demasiado tarde. Y será demasiado tarde. Qué lindo que usted y yo tenemos la oportunidad de levantarnos hoy en día, decir, gracias Señor, porque yo reconozco tu reino en donde, en los cielos y en la tierra. Y en la tierra, lo hemos leído. Y ese reino perdurará, amados. No se acabará ese reino. ¿Cuánto dan gloria a Dios que vamos a vivir en ese reino por la eternidad? Amén. Gloria al Señor, amado. Ahora, cuando hablamos entonces, venga tu reino, estamos hablando de que el Señor nos está dejando muy en claro cuál es el reino del Señor. Por favor, subráyelo en su Biblia. Esto es muy importante. Romanos capítulo 14, versículo 17 al 19. Romanos 14, del 17 al 19. Por favor. ¿Quién lo tiene? Amén, Camilo. Escuche lo que dice Dios, Pablo acerca de el reino de Dios. Dice la palabra, los débiles en la fe. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque allí para un momentico, ¿cuál es el reino de Dios entonces, amado? Justicia. ¿Qué más? Paz. Gozo. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Amado, ¿ya terminaste, Gino? Sí. Ok. Vamos, por favor. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Usted me dirá, pastor, pero es que yo estaba orando el Padre Nuestro. ¿Y qué tiene que ver todo esto, pastor? Pues Dios nos está diciendo que cuando usted y yo decimos, venga tu reino, qué bueno usted y yo delante de Dios saber que Dios me está llamando ¿a qué? A tener justicia. ¿Es así o no? ¿Qué más? Justicia, paz y gozo. ¿Cuántos creen que aquí hay justicia en esta tierra? Justicia, paz y gozo. Dios es el único que puede darnos justicia, paz y gozo. Solamente Dios. Pero usted y yo somos representantes del reino. Quiere decir que nosotros debemos actuar con justicia, paz y gozo. Cuando estemos orando ante el Señor, escuche, amado, venga tu reino. Y pasamos por ahí como si el Señor fuera a venir. Ahora sí, llegaron los jinetes, la armada, todo. No. Dice que justicia,
paz y gozo es el reino del Señor. Cuando Dios venga a reinar, amado, ¿habrá qué? Justicia. Habrá justicia. Cuidado, no se salte eso. Habrá justicia. Los que no hicieron las cosas como el Señor las dijo, tendrán su paga. Habrá justicia, habrá gozo y habrá qué? Paz. Mire, amado, lo que usted y yo necesitamos orar. Cuando oremos delante de Dios, revisémonos si yo he sido justo. Revisemos, Señor, yo te doy gracias en este momento, Dios. Y conforme al Padre nuestro, lo que me enseñas, te doy gracias, Señor. Porque aún queriendo hacer algo así, no lo he hecho, Señor. Dependo de ti y espero en tu verdad. Señor, te doy gracias porque aún estas circunstancias que hemos vivido de enojo o lo que ha pasado, Señor, yo he tratado siempre de estar, como tú lo dices en la palabra, con paz y ser un portador de paz. ¿Qué más? Señor, gracias porque hay gozo en mi alma, hay gozo en mi ser, Señor. Esto es lo que Dios me está diciendo cuando estemos orando el Padre Nuestro. Mire que el Padre Nuestro no es rezar y que dije, no, eso es rezo. Pero es entender que cuando yo digo, Señor, venga tu reino, estoy anhelando que la justicia de Dios, así como ahora me toca tan duro en el sentido de que veo que hay injusticia, pero yo no voy a actuar bajo la injusticia, voy a actuar bajo la justicia del Señor. Entonces estoy diciéndote gracias, Señor, y estoy presentándome delante de Dios, aprobado. Dios está escuchando mi oración. La está escuchando porque estoy presentándome conforme a lo que Dios me está enseñando. ¿Cuántos estamos aprendiendo, amado? Amén. Entonces Dios me habla, venga tu reino. Mire, amado, cuando hablamos de venga tu reino, tenga en cuenta, usted es un desobediente, usted es una persona que inclusive no anda en santidad, anda en suciedad, y perdóneme que sea tan fuerte en ello, pero suciedad me refiero a acariciar las cosas del mundo, sabiendo que no tiene que andar en el pecado, anda en el pecado, cuidado. Pero yo voy a orar al Señor para que el Padre nuestro y Él me escuche. Dios me enseña en la palabra y te enseña a ti y a mí en este momento que tenemos que tener cuidado con lo que decimos delante de Dios. ¿Quiere que Dios escuche tu oración? Entonces camina en la santidad diciendo, venga tu reino, venga tu santidad, y yo soy un representante de tu santidad en este lugar. Es diferente, amado. Y digo esto porque viene un pedacito que sigue. Hágase tú. Iglesia, ¿qué dice? Hágase tú. ¿Qué es que se haga la voluntad de Dios? ¿Qué es que se haga la voluntad de Dios? Señor, te estoy pidiendo por esto. Señor, hace tanto que te estoy pidiendo. Un año, Señor, pidiéndote por eso. Señor, ¿pero por qué, Dios? ¿Pero por qué? Hágase tu voluntad. Muchas veces, amado, anhelamos que se haga nuestra voluntad y damos caramelo para decir, Señor, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Pero no anhelamos verdaderamente que sea la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Y ahí estamos hablando, el Señor nos dice en la palabra, cuando oréis a mi Padre, dice Jesús, ora de esta manera, ora buscando la santidad y siendo ante todo una persona justa, de gozo y de paz en tu corazón. Pero también espera en el Señor y deja que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos, mire, amado, cuántos han condicionado a Dios? Señor, yo voy a venir a la iglesia y si se da este milagrito, te prometo que yo voy a estar contigo de rodillas. El primerito en llegar aquí a School Space, le voy a ayudar a... Muchos han condicionado al Señor. Eso es hacer la voluntad de Dios. Aún orando, aún de rodillas, 1 año, Señor, 2 años. Hágase tu voluntad, Señor, yo descanso en ti. Y llegó la respuesta, y la respuesta fue negativa. Bueno, hasta aquí llegó el Señor, ya no, hasta aquí no más, ya las cosas no van. Eso es hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, Señor. Dice la palabra y nos enseña cuando Jesús está en el Getsemaní y ora al Padre. ¿Recuerdan qué ocurre ahí en el Getsemaní? En ese lugar, en ese huerto, los que hemos ido a Israel y los que van a ir con el nombre del Señor. ¿Qué pasó ahí en el huerto de Israel, de Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, Padre. Y el Señor lo está diciendo, siendo Dios Jesús, pero recordemos que Jesús vino en representación 100% humana y 100% divina.
y operaba ahí en ese momento en su representación humana, enseñándole a usted y enseñándome a mí que, amado, tenemos que depender del Señor. Y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad. El Señor le quitó eso, no pasó por ahí por la cruz, se hizo la voluntad. Y qué diferencia poder comprender que cuando oremos al Señor seamos transparentes. Dios nos conoce. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué condición le estamos poniendo al Señor? Yo voy a hacer esto, pero no, Dios mira nuestro corazón y nos conoce. Amado, ora para que Dios gobierne tus decisiones. Ora para que Dios gobierne tu familia. Ora para que Dios gobierne, amado, la iglesia. Tenemos que orar para que Dios gobierne la iglesia. Que sea el Espíritu Santo de Dios en esta iglesia, amado. Que sea el Espíritu Santo de Dios en cada líder, en cada persona, en cada siervo, en cada representante del reino en este lugar. Oremos. Eso es lo que tenemos que orar. Padre, que se haga tu voluntad en este lugar, en mi vida, en mis decisiones. Cuando su voluntad se cumple, amado, entonces encontramos paz. Cuando la voluntad de Dios se cumple, entonces hay orden. Cuando la voluntad de Dios se cumple, entonces hay bendición y hay obediencia. Si usted está en pecado, ¿qué tendría que hacer para venir a hacer la voluntad de Dios? Salir. Me la sabía, pastor, ahora hágala. Yo sé que hay que hacer eso. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Por qué sigue acariciando el pecado, amado? ¿Por qué? ¿Por qué sigue haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera? Cuidado, jóvenes, jugando con Dios. Ay, amado, en el nombre del Señor, tenga temor de Dios. Tenga temor de Dios, y lo digo a todo nivel, joven, niño, adulto, tenga temor, tengamos temor de Dios. Porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Él es un Dios que a cada quien dará. Nada de lo que estamos haciendo oculto para Él es oculto. Quizá para el hombre es oculto, pero para Dios no. Y Dios te pedirá cuenta de eso. Hoy te está enseñando el Señor y te está haciendo responsable de lo que estoy diciendo en el nombre de Jesús. Es mejor que tú vengas al arrepentimiento con el Señor y camines en los estatutos del reino, a que tú el día de mañana seas vomitado de la boca de Dios y sufras la consecuencia del pecado. Eso lo dice la palabra de Dios. Notemos, querido hermano, ¿hemos avanzado en el Padre Nuestro o no, amados? A ver, escúcheme, iglesia, pregunta, ¿hemos avanzado en el Padre Nuestro? ¿Cierto? O sea, ya hemos dicho: Padre nuestro que estás en el cielo. Hemos dicho: santificado sea tu nombre. Hemos dicho: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí qué le hemos pedido al Señor? ¿Perdón? Solo que se haga su voluntad. ¿Qué le hemos pedido al Señor? Nada. Para usted, ¿qué le ha pedido? ¿Y cómo empiezan las oraciones hoy en día? Revisemos. Si no es el caso suyo, gloria a Dios, pero quizá empiezan de esta manera: Señor, te doy gracias por este momento, por todo lo que me permite. Señor, ayúdame, porque mira, Señor, pasa esto. Señor, mira esto. Y muchas veces le decimos al Señor como si el Señor se hubiera olvidado, ¿no? Señor, mira la necesidad que tengo, es que yo tengo esto, el problema que tengo, la situación que tengo. Y le decimos al Señor, y dice el Señor en lo que ya aprendimos hace 8 días, que Él sabe de nuestras necesidades. Hasta este momento Jesús le ha enseñado a los discípulos y nos está enseñando, querida iglesia, que no tenemos nada que pedirle al Señor de esa manera como lo estamos haciendo terrenalmente. Señor, es que me duele esto, Señor, me duele lo otro. Mira ahora, Señor, los papeles, mira, Señor, la situación. Señor, mira lo que pasa. El Padre Nuestro me está diciendo: lo primero, hijo, es que tú tengas esa intimidad con tu Padre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo primero es saber que me acerco a mi Padre para hablar con mi Padre. Lo segundo es que no me lleno de tanta hipocresía. O bueno, lo primero sería no llenarme de tanta hipocresía, pero me acerco confiadamente al Padre. Padre, Padre. Y ahora empieza entonces, amado, las peticiones en el Padre Nuestro. Después de haberle dicho al Señor, de haber reconocido su reino, de haberme revisado yo tal cual soy, entonces empiezan las peticiones. ¿Qué dice el versículo
11, por favor. El pan nuestro si dice así en su Biblia, el pan nuestro de cada día, dándolo ¿cuándo? Hoy. ¿Qué nos estará enseñando Dios con el pan nuestro de cada día? Aquí hay un punto tan lindo y tan importante, querida iglesia, y lo comparto con usted, y tómelo por favor en bendición, pero mire qué hermoso. ¿Sabe qué nos está enseñando Dios? La dependencia de Dios, de aprender a depender de Dios, la dependencia y la confianza en Dios. Mire, amado, decirle al Señor, el pan nuestro, Padre, de hoy, dándolo para un año. Tal vez mañana otra vez diciéndole al Señor, el pan nuestro de cada día, dámelo, Señor, hoy. Señor, por favor. ¿Sabe qué estaba enseñándonos el Señor? A depender de Él. Y mire, hay un principio en la palabra que se lo voy a compartir. Y por favor, tómelo. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? Porque a partir de esos principios viene todo lo que estamos hablando. ¿Qué ocurrió? ¿Cuántas veces recogía el maná el pueblo de Israel para guardarlo? ¿Han pasado por ahí o no? ¿Sí? Vaya conmigo a la palabra, por favor, amado. Lucas. Éxodo 16:4. Éxodo 16:4. Amén. La persona que lo tenga, por favor, puede apoyarme rápido para avanzar, por favor. Amén. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llevar pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Amado, concéntrese en lo que estamos hablando. Mire, y Jehová dijo a Moisés: He aquí os haré llover ¿qué? Pan del cielo, y el pueblo saldrá, sígame en la lectura, y recogerá cada 15 días. Y recogerá diariamente, dice la palabra de Dios, la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Sabe por qué el Padre Nuestro nos enseña el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Porque si tuviéramos la abundancia total, no vendríamos al Señor. Todos los días creemos tener el derecho del alimento. Todos los días yo me levanto, a ver qué hay en la nevera. Yo tengo todo esto para 15 días, para 8 días, pero no cuento con que eso se daña, ¿no? Dice la palabra de Dios que lo que Dios quiere ver es la dependencia, la obediencia de su pueblo. Cuando yo le doy gracias a Dios, gracias Señor por lo que hoy tienes preparado para mí, por el recurso, por el alimento, por lo que tú, Señor, me has proveído. Ay, Dios se agrada, querida iglesia. Dios se agrada de su Hijo porque es un Hijo agradecido. Pero hoy tengo para comer, mañana también, pasado mañana también. Hoy le digo al Señor, gracias porque hoy tengo para comer. Nos vemos dentro de 8 días que la alacena esté vacía. Dios nos enseña a ser agradecidos diariamente con Dios. Y cuando el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, estamos diciéndole al Señor: Señor, yo reconozco mi dependencia de ti. Todo lo que tú me provees. Hoy si tengo un pan. Miren, muchos tenemos jamón en la nevera, pero hay gente que no tiene jamón, amado, que tienen un pancito nomás. ¿Y cuál es el clamor? Señor, gracias. Eso es lo que Dios quiere ver.
Gracias, Señor, por esto. Cuando se tiene, se le da gracias a Dios, y cuando no se tiene, ¿qué pasa? No, amado, en la necesidad, en la abundancia, Dios nos quiere enseñar. Por eso Él probó el pueblo de Israel con el maná. Tenían que salir a recoger el maná. Caía todos los días. Ellos iban y recogían, y no podían guardar, porque si guardaban se podría. Solo guardaban o recogían 2 veces en el 6º día. Quedémonos con esto cuando estemos orando. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor por lo que Dios te está dando hoy? No, es que, ¿y lo de mañana? ¿Y por qué no me das lo de pasado mañana? ¿Y por qué mira? No. Gracias, Señor, por lo que me das hoy. Yo no sé qué pasará mañana, pero gracias, Señor, yo dependo de ti, yo sé. Pidamos lo necesario, amado. No pidamos las cosas que Dios no le agradan. Y esto es lo que Dios está diciendo en la palabra. Cuando ores, ten en cuenta que estás dándole agradecimiento al Señor. Les invité para decirles que estas son las peticiones después de haber hecho o haberle dado al Señor el reconocimiento, las peticiones. Entonces Jesús enseña a pedir lo necesario, no lo excesivo, amados. Jesús también, amado, quiere que aprendamos a depender del Señor cada día. Cada día. Seamos agradecidos con el Señor. Amado, Filipenses 4:19, no vaya, yo se lo leo, dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Cuando uno aprende, amados, a propósito tengo una tarea con los de bautismo, que es aprenderse los versículos. Cuando uno aprende los versículos, descansa en el Señor. Hay necesidad, pero yo me acuerdo que Dios dice: mi Dios suplirá ¿qué? ¿No se aprendieron el versículo? Mi Dios suplirá. Vaya conmigo, por favor, querido hermano. Vaya conmigo, por favor. Filipenses 4:19, por favor. Milena, ¿puedes buscar por favor Mateo 4:4, que voy para allá? Gracias. Vamos a leer Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, ¿cuántos estamos? Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Estamos? ¿Qué dice Mateo 4:4, amada? Y él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de él. Amén. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿Qué diferencia orar como Dios nos está enseñando en el Padre Nuestro? Mire, hasta el momento estamos pidiendo cosas, pero Dios me está diciendo: da gracias, muestra esa dependencia y que estás agradecido, porque yo soy tu creador, porque yo soy tu proveedor. ¿Cuántos le dan la espalda al Señor porque el trabajo? ¿Cuántos ni siquiera pueden tomar esa decisión de fe y decir: mi Dios suplirá, pero mi Dios está primero? No, primero está el trabajo, porque si no me quedo sin trabajo y yo como. A eso se han atrevido cristianos a desafiar al Señor en esa manera. ¿Haciendo qué? ¿Mentiroso a Dios? Si Dios es nuestro proveedor, ¿usted cree que el Señor se va a contradecir, querida iglesia? Es como cuando el hermano viene por primera vez a la iglesia y recién llegado hasta de nuestros países, y llega, es que el Señor, y aquí lo ve los domingos, y cuando es reunión, oración, intercesión, allá estoy el miércoles. Pero no es sino que tenga un trabajito, no es sino que le digan: vea, pero tiene que trabajar los domingos, sábado, domingo, y hasta ahí llegó las cosas con el Señor. ¿Y por qué no aprendió ese versículo que dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte? ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de decirle al Señor: no, ese trabajo no es para mí? Aquí tengo hermanos, y que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús, que Dios les ha multiplicado más,
de trabajos que inclusive les ofrecieron, y era eso o nada. Tengo, para la gloria y honra del Señor, testimonios en esta iglesia. Pero prefirieron decir: esto no es lo que yo debo, porque está comprometiendo mi tiempo con el Señor. Dios los bendiga, Dios te bendiga. Y hoy el Señor los ha puesto ¿en qué? En lugares mejores de lo que les ofrecieron. Amén. En lugares mejores. Pero cuando creemos la palabra de Dios, cuando usted no lee la palabra de Dios, cuando usted no se aprende un versículo, ¿cómo usted va a debatir esto? ¿Cómo lo va a decir, amado? No va a haber esa oportunidad. Amado, el Señor me está diciendo que esta dependencia tiene que ser coherente. Confía en que Dios suplirá lo que necesitas hoy, lo que necesitas mañana, pero deja, cada día tiene su propio afán. Gracias, Señor, por hoy. Gracias por hoy. No vivas preocupado por el mañana, amados. Cada día trae y tiene su provisión. ¿Cuántos lo creen? Amén. Confiemos en el Señor, querida iglesia. Entonces estamos orando el Padre Nuestro. Mire que no es la retajila de decir cosas y decir, que hasta sin sentido. Y ya con esto creo que yo recé, dije el Padre Nuestro y ya me acuesto a dormir. Esto no tiene nada, eso es una palabrería que como dice la palabra de Dios, que no viene a profundidad, que no viene como Dios nos lo enseñó. Amado, seguidamente dice la palabra de Dios en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también que no todos están leyendo. ¿Qué dice la palabra de Dios, por favor? Y perdónanos nuestras deudas, ¿cómo qué? Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Todos los días, amado, el Señor nos hace un llamado. ¿De qué me estará hablando Dios cuando decimos perdónanos? Nos está hablando de misericordia, querida iglesia. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Qué lindo saber que yo puedo venir a mi Padre y decirle: Padre, volví a cometer esta equivocación, Padre. Y Él te dice: hijo, hay que aprender. Pero ojo, amado, no sea abusivo. Padre, volví a cometer la misma. Padre, volví a cometer la misma, porque el Señor lo va a dejar, ¿eh? Que sea diferente la que cometa, amado, la que cometamos, pero que aprendamos de la que el Señor nos ha enseñado. Dice la palabra de Dios: perdónanos. Y me habla de misericordia. Nos habla de confesar nuestros pecados a Dios, querida iglesia. Nos habla de decirle al Señor: miren, todos los días fallamos al Señor. Todos los días. ¿Fallamos en qué? En nuestros pensamientos, en actitudes. Fallamos en actuar, fallamos también en motivaciones de nuestro corazón. Todos los días. No, pastor, yo no, yo antes, pero ahora no. Gloria a Dios, enséñeme, pero la palabra de Dios me dice lo contrario. La palabra de Dios me dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 y 10, por favor. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 1, 8, 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Me sigue? 1 de Juan 1, 8 al 10. ¿Estamos? Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Amén. Él es fiel y justo para perdonar ¿qué? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, oiga eso, y su palabra no está en nosotros. Hay falsas doctrinas, querida iglesia,
que enseñan, oiga, hay falsas doctrinas que enseñan que usted y yo, ya que el Señor pagó todo en la cruz, y entonces allí en la cruz del Calvario nos perdonó y ya no tenemos que pedir perdón. Esa falsa doctrina se enseña hoy en día. ¿No? Ya somos salvos, Él pagó en la cruz del Calvario. Permítame contarle algo. Por algo será que el Señor dejó en la palabra, en el Padre Nuestro, en el modelo de la oración: perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos, perdona nuestras culpas. Por algo será. Todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor. Todos los días. ¿Qué fue el pensamiento de esta mañana? ¿Cuál fue tu actitud? Todos los días. No el acumular las cosas para ver cuándo le digo al Señor. Todos los días debemos pedirle al Señor perdón. Y eso me está diciendo, pero este punto está condicionado. Una cosa, querido hermano, es cuando usted pide perdón a Dios, pero otra cosa es cuando usted da perdón a otros. ¿Qué dice el Padre Nuestro cuando sigue? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Ay, ay, ay. Y aquí hay un estacionamiento y un parqueo que eso no hay forma de salir. Aquí, amado, el Señor nos está hablando de algo muy interesante, donde muchas veces nosotros queremos que nos perdone el Señor, pero nos condicionó el Señor a que tú tienes que perdonar, a que yo tengo que perdonar la deuda o la ofensa que Dios me hizo. Perdón, que aquel me hizo, porque Dios me lo está diciendo. Y esto es duro. ¿Cómo voy a perdonar a aquel que hizo una violación, pastor? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que hizo un maltrato físico, pastor? ¿Cómo voy a perdonar? Amado, para usted y para mí es duro, se lo digo. Pero Dios nos enseña en la palabra que cuando oremos al Padre tengamos en claro que estamos diciendo, Él nos enseñó: Padre, perdona mis ofensas, perdona mi pecado, Señor, así como también yo he perdonado a aquel que no se merece un perdón. Padre, no lo sé, pero yo no soy quien voy a juzgarlo. Perdóname, Padre, perdónalo. Qué diferencia, amado. Qué diferencia venir a los pies del Señor para decir: Señor, yo en este momento te entrego. ¿Recuerdan cuando hablábamos arrimarnos al Padre tal cual somos? ¿Qué tal si nos arrimamos al Padre y le decimos: Padre, me cuesta perdonar a esta persona, Padre, me cuesta, en mis fuerzas no puedo, pero tú has dicho, Señor, que con tu Santo Espíritu yo puedo, y yo suelto esto en el nombre del Señor? ¿Sabes cuántos se han ido al cementerio sin haber perdonado? ¿Sabe cuántas familias hoy en día, amado, no se habla el hermano con la hermana? No se habla, este es un grupito por aquí y este es un grupito por allá. Y usted y yo somos cristianos, pero yo ya no sé si irme de allá o de irme de acá. Dios te está diciendo y me está enseñando en el Padre Nuestro: hijo, que cuando digas venga tu reino, tú seas ese representante de lo que yo he dicho. Estoy hablando de los estatutos del reino. Estoy hablando de lo que Dios nos está enseñando a través del modelo de la oración del Padre Nuestro. Padre, perdona mis ofensas todos los días. Señor, yo te pido perdón por esto, Señor. Te pido perdón, pero de corazón. Ojo con esto, amado. Padre, perdóname porque yo este año, me acuerdo que hace 20 años, Señor, pero ya te lo he dicho, perdóname, Padre, perdóname, yo no quiero jugar con esto. Lo que quiero representar es lo siguiente: si Dios ya te perdonó, ¿cuántos creen que el Señor nos ha perdonado cuando hemos venido a los pies del Señor arrepentidos? Dice la palabra de Dios que ni Él se acuerda. Que si lo hiciste con arrepentimiento genuino, el Señor te perdonó, me perdonó y me dio nueva vida en Cristo. Amén. Oh, yo esperaba más que los de bautismo, que el Señor me dio nueva vida en Cristo. Y si Dios me ha dado nueva vida en Cristo, yo no tengo por qué seguir viviendo en la cochera, amado. No, cuando Dios ya la limpió. Padre, perdóname porque es que mire, yo le hice daño y así hay mucho cristiano hoy en día. Si ya entregaste genuinamente eso al Señor, el Señor te perdonó. La gloria y la honra sea al Señor. El Señor nos perdonó. Ahora, yo tengo que morir todos los días, porque mientras esté en este estuche que se llama carne, voy a estar expuesto al pecado. Y ahí es donde usted y yo necesitamos sacar la casta de hijos de Dios y decir: no, el pecado no me va a mí a liderar.
Yo voy a descansar en el Señor y como dice su palabra, me voy a apartar. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un cualquiera para seguir viviendo en el pecado o acariciando el pecado. Al contrario, soy un hombre que Dios ha dado identidad, una mujer que Dios me ha restaurado y vivo por el poder del Señor en la vida que Dios me ha dado, una vida nueva en Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Sea la gloria al Señor. Y si le va a dar un aplauso, déselo duro al Señor, amado. Es a Él que le damos la gloria y la honra. Amado, Dios me está enseñando. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay falsas doctrinas, como les he dicho, pero Dios me enseña que en la cruz hemos sido libres. Y cuando venimos a la voluntad de Dios, seguiremos viviendo en esa libertad. Amén. Bueno, ya vamos a concluir. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22, por favor. Mateo capítulo 18, 21 y 22. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó Pedro. Oiga, el discípulo del Señor, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a quién? A mi hermano que peque contra mí. A ver, los matemáticos ya hicieron cuenta. Hasta 7, le preguntó Pedro al Señor. No sé si Pedro tendría en ese momento una situación con alguien, pero Pedro le preguntó al Señor. Pedro era tan volado de genio: ¿hasta cuántas veces tendré que perdonar al? Y el Señor le dijo, bueno, él mismo le sugirió allí, no, hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. Buenos matemáticos. ¿Cuántos van en 480? Le faltan 10. Mire, amado, lo que Dios está diciendo aquí no es que nos pongamos a contar cuántas veces hemos perdonado al hermano. Está diciendo hasta siempre. Hasta siempre tenemos que perdonar a nuestro hermano. Una cosa es vivir en el pecado, amado. Ay, es que este hombre me maltrata y entonces yo lo perdono. Pero sigamos en el maltrato. Eso no me está diciendo el Señor. El Señor me está diciendo: perdona a esa persona y ora para que esa persona se convierta en el nombre del Señor. Pero aléjate de ese pecado o aléjate de esa condición que hay. Lo que Dios quiere decirnos es que seamos libres en el nombre del Señor para perdonar a nuestro ofensor. Así el Señor me escuchará y me perdonará conforme a la palabra de Dios. No puede guardar rencor. Un cristiano no puede guardar rencor, querido hermano. Es que mire que el hermanito y la hermanita, esa es una oportunidad que Dios te está dando para mostrar el amor de Dios hacia esa persona. Pero nadie que se diga cristiano puede guardar o pretender, amado, llegar al cielo con un corazón lleno de ira, lleno de rabia, lleno de odio por una persona. Eso es contradictorio a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a perdonar. Y el Señor nos enseña en el Padre Nuestro a pedir perdón, pero a perdonar, así como también nosotros perdonamos. Mostramos el perdón. Esto me gusta. Mostramos el perdón. Me gusta mucho esta frase. Mostramos el perdón. Cuando usted perdona a alguien, mostramos el perdón de Dios en nuestro corazón cuando perdonamos a quien nos ha ofendido. Esto es, permítame gozarme, pero me fascina. Yo muestro el perdón de Dios a través de mi actitud cuando perdono a alguien. Me has ofendido. Yo no voy a cargar esta ofensa. Dios me dice que no lo debo cargar. Yo me alejo de esto. Yo dejo libre esta situación, dejo libre a esa persona también en el nombre de Jesús, pero yo también no me hago daño. ¿Cuántos cargan esos de esto? Yo me acuerdo de la hermana ese día. Yo me acuerdo ese día del hermano, sí. No, y lo que me dijo: heridas en el corazón, grietas en el corazón. Y mire, amado, no somos capaces de ir. Nos vamos por este lado más bien. ¿Cómo estaba, hermano? No somos capaces de ir. Vamos en el nombre del Señor, no hay problema. Te amo en el nombre del Señor. No.
Pues Dios nos está diciendo, querido hermano, que cuando nosotros hablemos del tema de perdón, verdaderamente en nuestro corazón esté nuestro corazón conforme al propósito de Dios. Le regalo 2 versículos hermosos. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes, sed benignos, dice la palabra de Dios, unos con otros, misericordiosos. ¿Sí está leyéndome o siguiéndome en la lectura? Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos algunos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Le regalo Colosenses 3:13, que la palabra de Dios es hermosa, amado, hermosa, por eso tenemos que leerla. ¿Qué dice Colosenses 3:13? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra uno, de la manera que Cristo os perdonó, así también que hacedlo vosotros. Un cristiano no odia, amado, no odia, un cristiano no odia. Un cristiano es libre por el poder de Jesús. Un cristiano ama a sus enemigos. Y sabe una cosa, amado, si hay alguien en este momento que está viviendo una circunstancia, una situación, en algo que usted esté cargando, primero yo le invito que delante de Dios usted venga y traiga las cosas delante del Señor. Y 2, yo le invito que usted ore por esa persona. Mire, el Padre nuestro nos lo está diciendo. Señor, yo vengo en este momento en oración y yo te pido por Pepito, por Pepita, por Lucas, por Mateo, para los evangelistas, voy a orar por ellos. Señor, tú sabes mi intención, perdónalos, porque ¿cuántos saben que todo es espiritual? ¿Cuántos saben que no es porque esa persona me quiere hacer daño? No, es lo que hay dentro de esa persona, es lo que está poseyendo, porque ha permitido que esas cosas espirituales gobiernen a esa persona. Pero cuando usted y yo oramos, antes oramos por esa persona y Señor, yo oro por esta persona, lo bendigo en el nombre de Jesús. Padre, que Él sea libre, que Él pueda, Señor, amar. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Yo dejo libre esto. Aún si me sigue haciendo daño, Señor, yo sigo orando que Él venga. Se acordará en el nombre de Jesús que lo verá o lo veremos a los pies del Señor, amado. Pero porque hay un corazón que ora. Ay, yo anhelaría que todos estuvieran en oración e intercesión. Mire la importancia de orar. Orar sin cesar. ¿No para qué? Mire lo que Dios nos está enseñando, amados. Termino. Y no quisiera terminar, que hay muchas cosas para... Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La Reina Valera, querido hermano, tiene una interpretación que a la par usted y yo nos confundiríamos. ¿Cómo así que Dios nos está metiendo en tentación? ¿Cierto? Si suena de esa manera o no. Estamos orando, estamos diciendo, no nos metas en tentación. ¿Sí dice la palabra de Dios así? Pero le quiero contar algo. Esta es una traducción. Esta es una traducción. Y esta traducción, amado, está precisamente haciendo énfasis de una manera que se ha tenido que crear en otras traducciones. Por ejemplo, si usted mira lo que es la Nueva Traducción Viviente, dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Yo soy muy ligado a la Reina Valera, a la Reina Valera del 60. Me gusta mucho que nos vayamos sobre esa. Pero hay que reconocer que allí hay una traducción que es del griego, inclusive, pero esta traducción se interpreta o se tiene que interpretar conforme a la palabra de Dios. Para entender esta traducción, amado, es más, la Nueva Versión Internacional habla, y no nos dejes caer
en tentación, sino líbranos del mal. Líbranos del mal. Esta versión, amado, lo que me está enseñando, o más bien es que yo debo de ir a la palabra. ¿Cuántos creen que Dios tienta a los hombres? Silencio. ¿Cuántos creen que Dios tienta a los hombres? ¿Y por qué entonces estamos leyendo y dice, no nos metas en tentación? Es el punto que quiero dejar claro en esta mañana. Dios no tienta a nadie, amado. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Y lo vamos a ver conforme a la palabra. Este punto hay que entenderlo conforme a la palabra. Y está en el libro de Santiago. No me puedo ir sin que lo miremos. Vaya conmigo, por favor, a Santiago 1:13, por favor. Santiago 1:13. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Diferenciemos entre prueba y diferenciemos entre tentación. Dios no tienta a nadie. La tentación no es de Dios, es del maligno. Y este versículo lo que me quiere enseñar o decir es: roguemos en nuestras oraciones que el Señor sea el que tome control de nosotros en este día. Que esas tentaciones que están expuestas, lo que está allá en la calle, Señor, líbrame del mal. Líbrame, Señor, de esas tentaciones. Eso es lo que Dios me quiere enseñar, amado, a través de orar el Padre Nuestro. ¿Cuándo tenemos que orar el Padre Nuestro? ¿Cada 8 días o cada cuánto? Cada día. Entonces cada día tengo que decirle al Señor en mi oración: Padre, líbrame, Señor, de las tentaciones que hay en este mundo. ¿Cuántos han leído la palabra y dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Cuántos lo han leído? La única forma de nosotros cubrirnos de la tentación es en los brazos de nuestro Padre. Es pasando todos los días para decirle: Señor, yo te entrego este momento, este día. Pero ¿cuántos salen de sus casas sin una oración al Señor como se debe hacer? Ahí están las tentaciones afuera. Ahí están las tentaciones afuera. Vamos a terminar, amados. En este momento queda algo muy importante que a mí, más que terminar, quisiera dejar como enseñanza. Si nos toca otra, vamos a hacer otra, para terminarla completo en el Padre Nuestro. Pero yo quiero invitarle a usted que con lo que hemos visto del Padre Nuestro hasta este momento, que con lo que cada uno de nosotros hemos podido extraer, ahí están las predicaciones, revíselo, mírelo a la luz de la palabra. Quisiera tener más tiempo para avanzar más, pero más que avanzar, a mí me interesa delante de Dios que usted y yo podamos comprender la palabra de Dios y ponerla en obra. ¿De qué nos sirve un brochazo y quedar mal pintado? Qué bueno que usted y yo podamos, en lo que Dios nos está regalando, decirle: Señor, yo tengo que revisar mi oración. Jesús y la oración. Yo tengo que revisar esto y yo tengo que poner, Señor, por obra lo que tú me estás enseñando. Póngase de pie, por favor, querido hermano.